If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol con muy buenas noticias, con temas que nos ponen en contacto con la naturaleza, con las especies, con el medio ambiente y en este caso particular con una especie emblemática de nuestro país, endémica, por supuesto de la región Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú. Hablo del oso andino. Hay un trabajo bien interesante, una investigación bien sustentada que permite indicar que aumenta la ocupación del oso andino en la cordillera occidental de Colombia. Pues bueno, para hablar de este tema, saludamos al biólogo líder de grandes mamíferos de WCS Colombia, Iván Mauricio Vela. Hola, Iván Mauricio, bienvenido a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Muy buenos días. Buenos días, Fidel. Muchas gracias por la invitación y un saludo especial a toda la audiencia. Pues bueno, qué chévere poder estar en contacto con todos los oyentes de Caracol Radio, de Planeta Caracol, para conocer los resultados de este seguimiento, esta investigación, del trabajo que vienen haciendo en torno a identificar, a rastrear y a entender la condición de esta especie del oso andino. Cuéntanos cómo se llevó a cabo. Bueno, Fidel, este ejercicio de evaluar la ocupación es parte de un ejercicio de conservación que se llama Conservamos la Vida. Conservamos la Vida es una alianza público-privada que desde el 2016 ha venido trabajando en conservar poblaciones viables de oso andino. ¿Qué significa esto? Tener al menos 50 individuos en el paisaje que estén activamente reproduciéndose. Entonces, pues, entre WCS y Conservamos la Vida y sus diferentes aliados, que son Parques Nacionales Naturales de Colombia, Fundación Grupo Argos, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y la Fundación Smurfit Kappa, pues hemos venido trabajando fuertemente en la cordillera occidental para mirar primero cómo estaba en su momento la población de oso andino. Como te dije, esto comenzó en el 2016. En el 2016 hicimos un primer diagnóstico de qué estaba pasando con las poblaciones de oso andino. Entonces, pues utilizamos un método científico que se llaman los modelos de ocupación, ya que hacer densidad de osos, o sea, contar animales es tan complejo. Entonces se utiliza una aproximación desde la dinámica de la ecología de poblaciones y este tipo de disciplinas en ciencia, donde los modelos de ocupación predicen y te dicen qué espacios están ocupando las especies en el paisaje. Y con eso, pues podemos hacer una aproximación a cómo son las dinámicas poblacionales, cómo los osos estaban cómo los osos se están moviendo, cómo los osos están ocupando y percibiendo esos paisajes de la cordillera occidental. Claro, los osos son tímidos, hay que decirlo, para quitarles ese estigma de que es una amenaza. No, son tímidos, por supuesto uno debe guardar las distancias, las diferentes medidas de precaución, y esta especie y este modelo que implementaron allí, este modelo de ocupación que me parece interesantísimo, lo llevaron a cabo en regiones como Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, también Cauca. Ese es el sector, Iván. Sí, señor. O sea, nosotros identificamos unos núcleos de conservación, unas áreas núcleo de conservación en Colombia, que son cinco grandes áreas en todo Colombia. Una de ellas está en la cordillera occidental, en el área núcleo de conservación que nosotros nombramos Tatamá, Farallones, Munchique. Esta área de conservación va desde el norte de la cordillera occidental en el Parque Nacional Natural Tatamá y abarca departamentos pues áreas dentro del Chocó, una parte del Risaralda y el Valle del Cauca.
hasta el Parque Nacional Natural Monchique, que trabajamos también allí, y en el Cauca trabajamos en el municipio del Tambo y en algunas otras zonas en zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Monchique. Nos hemos recorrido casi toda la cordillera, no solo áreas protegidas de parques nacionales naturales, sino áreas protegidas de nivel regional, de nivel local, y obviamente también hemos trabajado con áreas de protección de la sociedad civil en reservas. Toda esta información pues permite ya establecer una realidad y permitir también diseñar estrategias para evitar conflictos entre oso y humanos o una buena interacción entre los ositos y nosotros. Exactamente, o sea, no solo es esta parte de la ocupación que es muy importante y es uno de los resultados más importantes que tenemos como alianza dentro de Conservamos la Vida, donde desde el 2016 que hicimos nuestro diagnóstico, como te estaba comentando, sí, y en el 2021 volvimos a hacer este ejercicio de ocupación, lo replicamos para saber cómo estaba la población o cómo las poblaciones habían cambiado en el tiempo. Y pues, como tú bien lo decías al inicio, sabemos que la ocupación de la especie está subiendo. ¿Qué significa esto? Está ocupando más espacios en el paisaje. Pero no solo es desde la parte de lo biológico y evaluar el oso, sino también evaluar esas interrelaciones que tienen con las comunidades rurales, con comunidades indígenas, con comunidades afrodescendientes. Entonces, pues también debemos evaluar esas interacciones y esa percepción, esa actitud que tienen las comunidades frente al oso andino, y obviamente también en los casos donde se presentan conflictos, donde hay ataque de osos hacia animales domésticos, llamen ovejas, cabras, ganado en general, vacuno, ovino, etcétera, etcétera. Tenemos que evaluar eso, y eso también lo hicimos en su momento. En el 2016 realizamos cerca de 500 visitas a diferentes predios dentro de todo este paisaje de la cordillera occidental que llamamos Unidad Núcleo de Conservación. Con un paréntesis chiquito, estas unidades núcleos de conservación deben tener mínimo 3.800 kilómetros cuadrados. Okay. Eso es un área cerca al Parque Nacional Natural Chiribiquete, que es una de las áreas, es el área protegida más grande de nuestro país, en la Amazonía. Pues en los Andes no podríamos hacer un área protegida de ese tamaño, porque pues primero no está el espacio, y segundo pues las dinámicas, la densidad poblacional que existe en los Andes es diferente de la que existe en la Amazonía, que existe en el Caribe y en la Orinoquía, porque pues el 70% de la población colombiana vive sobre la cordillera de los Andes. Entonces es complejo. Y no es viable trabajar con un área protegida tan grande en una geografía como lo es cualquier cordillera en general. Entonces, pues, como no tenemos un área protegida de ese tamaño, pues estamos trabajando con las áreas protegidas ya existentes, con los parques nacionales, con las reservas y con las comunidades alrededor de estas áreas protegidas y pues en el paisaje como tal. Entonces hicimos estas visitas a predios, a zonas privadas, a fincas, donde estábamos evaluando cuáles eran las actividades productivas que realizaban los campesinos, las comunidades, y además de eso, cómo percibían el oso y si habían tenido problemas con los osos. ¿Y qué dijeron? Que nos dimos cuenta que sí habían algunas regiones que sí habían interacciones negativas, donde sí teníamos reportes de ataque de oso andino a animales domésticos. Y entonces, ¿qué comenzamos a hacer? Comenzamos a trabajar fuertemente de manera completamente voluntaria. Cabe resaltar esto: Conservamos la Vida trabaja a través de acuerdos voluntarios de conservación, donde se concertan unas acciones particulares siempre y cuando el tenedor de tierra, dueño de la finca o como lo quieras, pues la figura que haya en el paisaje, decide cuáles son sus necesidades. Nosotros no imponemos, sabemos y pues tenemos en claro que cuando tú impones una acción de conservación, eso no tiene mucha cabida dentro de la mentalidad de un campesino, de una comunidad rural. Entonces todo lo hacemos de manera concertada. Se llega sin duda, Iván Mauricio, a un diálogo, ¿no? Y a una, comillas, transferencia de información, porque ustedes comparten buenas prácticas para, comillas, convivir
con la presencia del oso en estas zonas donde hay bosques, donde hay corredores biológicos para ellos. Trabajo supremamente interesante. Pero mira, de todo lo que nos has contado, Iván Mauricio, pues varias inquietudes. Qué bonito y qué chévere saber que aumenta la ocupación del oso andino. Eso podría darnos a entender que esos bosques, esos escenarios tienen la comida, el agua, el espacio para que ellos tengan su modo de vida. Y ese aumento también se puede cruzar con los datos de contactos o eventos o conflictos oso-humanos. ¿Han aumentado, han disminuido o se mantiene una variable constante? Es una excelente pregunta, Fidel. Y mira que desde el 2016 que comenzamos a hacer este diagnóstico, nosotros le llamamos diagnóstico del paisaje de conflicto. Entonces evaluamos todo el tema de interacciones oso-gente, de percepciones y actitudes oso-gente. Y una cosita muy particular. Sí habíamos en el 2016 reportado algunos conflictos, sobre todo en la zona del Cauca, en zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Monchique, en el Tambo. Y cuando comenzamos a hablar con la gente, hay veces la magnitud de los eventos, o sea, los eventos que ocurren realmente, que la gente dice, sí, yo tuve un problema con el oso me atacó, es menor a la percepción del problema que tienen las comunidades. O sea, un caso particular, entonces, que el vecino me dijo que me atacó el ganado, que en la vereda están diciendo X o Y cosa, entonces eso hace que la percepción del problema sea mayor que en realidad la magnitud del mismo. O sea, puede que un campesino o dos campesinos, por ejemplo, hayan tenido algún tipo de interacción con la especie, Sí. pero eso hace que toda la vereda donde viven esos dos campesinos piensen que pueden tener problemas. O sea, la percepción es mayor que la magnitud de la interacción como tal, y es algo que trabajamos fuertemente con las comunidades para hacerles entender primero que conozcan mejor la biología de la especie, que entiendan cuál es la importancia de un oso, de que un oso esté en las zonas donde ellos viven, en la vereda, en el bosque alto, en la zona alta de la vereda, del corregimiento, etcétera. Y que ellos mismos entiendan que sí, o sea, las prácticas que estaban realizando no eran las mejores, y cuando nosotros comenzamos a implementar estas prácticas mucho más tecnificadas, de manera sostenible, en el caso particular de la ganadería o de la agricultura, porque los osos andinos también pueden comer cultivos de maíz, cultivos de plátano. Entonces, pues, que las actividades que realiza cada uno de los campesinos las hagan bien. If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Claro. Que queremos mantener esas tradiciones culturales campesinas que funcionan, que en muchos casos son muy bonitas, y que las tradiciones que no funcionan, pues que las vayamos quitando dentro de ese, y hagamos mejor producción, hagamos una producción más sostenible, una producción que sea mucho, pues valga la redundancia, que la productividad sea mayor de esas actividades. Y contestando ya, cerrando este paréntesis a lo que tú me decías, desde el 2016 2017 que comenzamos a trabajar en todos estos predios, afortunadamente no hemos vuelto a tener un registro de conflicto. O sea, no nos han vuelto a llamar a decirnos el oso bajó y se me comió una vaca, el oso bajó y se me metió al cultivo. No lo hemos tenido, entonces consideramos también súper importante eso, porque hemos podido reducir, mitigar y manejar esas interacciones. Y lo que te decía,
el intercambio de conocimiento es en ambos lados. Nosotros aprendemos del campesino, nosotros aprendemos ese conocimiento tradicional que primero que todo consideramos prioritario y súper importante, y además también le enseñamos al campesino otras cosas. O sea, es un intercambio de conocimiento que consideramos importantísimo y que también es parte del éxito de esta iniciativa, porque no estamos imponiendo, no estamos diciendo haga esto porque yo quiero, sino estamos entablando un diálogo con los campesinos y con los productores, entendiendo sus dinámicas, ayudando a mejorarlas y además también aprendiendo de lo que ellos nos dicen. O sea, que hay prácticas que tú dices, es increíble cómo lo hacen, o sea, ese conocimiento tradicional es impresionante, y el conocimiento y el éxito de una estrategia de conservación debe ser eso, debe ser que el intercambio de conocimiento va en ambos lados. En doble vía, sí, eso es muy importante tenerlo en consideración. Estamos hablando con Iván Mauricio Vela, biólogo, líder de grandes mamíferos de WCS Colombia, con grandes noticias que nos estás compartiendo. La primera de ellas, aumento de la ocupación del oso andino en la cordillera occidental, del trabajo que se viene realizando científico y con las comunidades para entender la conducta de esta especie, para reducir los conflictos entre oso y humano, y qué bueno que haya disminuido pues ese registro, lo que habla bien de la comunidad, lo que habla bien también del oso y lo que habla bien del trabajo que ustedes vienen adelantando, Iván Mauricio. Pero mira, en cuanto a las prácticas tradicionales, como la agricultura y la ganadería, que tú nos dices, la idea no es cambiar su tradición, pero sí entregarles elementos a nuestros campesinos para que minimicen el impacto, tengan una mejor producción y sean sostenibles. Quizá también la infraestructura viene afectando a esta especie, las vías, obras, antenas de telecomunicación, qué sé yo. Eso es uno de los resultados bien interesantes que hemos tenido con ese cambio de ocupación. En el 2016 sabíamos que la pérdida de los bosques y las prácticas ganaderas, sobre todo, o sea, esa frontera ganadera que muchas veces va aumentando sin control, era la mayor amenaza que había para que el oso pudiera ocupar un espacio en ese paisaje, en esa unidad núcleo de conservación. En el 2021, con el incremento de la ocupación, lo que sabemos es que los bosques o las coberturas naturales siguen siendo uno de esos factores limitantes para que el oso esté o no esté. Si no tiene bosque, no tiene recursos. Si no tiene bosque, no tiene cómo. Y esto es lo que llamamos de manera general el fitness de un animal. Y no es solo que sobreviva, que se pueda reproducir, sino que se pueda mover, que pueda buscar sus recursos, que pueda desarrollar sus comportamientos particulares. Como tú bien decías, esta es una especie muy elusiva, entonces es muy difícil verla, es muy difícil rastrearla. O sea, este ejercicio de levantar en campo la información implicó cerca de más o menos 8 meses de campo, de diferentes equipos de trabajo. Tú tienes que caminar mucho, tienes que meterte entre el monte, entre la montaña, subir a los páramos, es complejo. Y en el 2021, ¿qué encontramos? Esa proporción o esa disponibilidad de hábitat natural también sigue siendo uno de los factores limitantes, pero encontramos que ya no es la ganadería una de las, pues sigue siendo un limitante, es claro, pero ya no es tanto la ganadería, sino la cercanía de las carreteras. Claro. ¿Qué significa esto? Cualquier tipo de carreteras, no estamos hablando de la de 5 carriles ni la de 6, sino cualquiera. O sea, puede ser el camino veredal, el camino nacional, destapado, como le llaman en muchos casos, la carreterita destapada, la trocha de la vereda, etcétera, etcétera. Son las que están afectando que el oso ocupe o no los espacios. Y estos resultados están acordes con otros estudios que se han hecho en Sudamérica y han encontrado lo mismo. Las carreteras lo que hacen es cambiar esas como corredores, ¿no? Biológicos. Condiciones particulares, las condiciones particulares de la especie, los hábitos, sus comportamientos. Y lo que tú me estás diciendo, las carreteras eventualmente generan un efecto, o sea, cuando entre más grandes son, obviamente, que se llama efecto de espina de pescado. Y lo que tú ves es que pasa una carretera, se comienza a hacer como una espina de pescado.
comienza a crecer la población al lado y lado de las carreteras, y esto puede llegar a afectar. Entonces, las carreteras pueden afectar los hábitos de la especie, sus comportamientos naturales, y al ser tan elusiva aún más, y también eventualmente, como se ha presentado en Colombia, muchas veces en Perú, en Bolivia, pues se puede presentar el atropellamiento de individuos. Aquí en Colombia lo hemos visto en Cundinamarca, lo hemos visto en Nariño, lo hemos visto en el Cauca, donde pues se han presentado este tipo de inconvenientes donde pues individuos son atropellados por cruzar avenidas. Entonces, pues es algo que tenemos que tener en cuenta, y que cuando se generen estos procesos de construcciones o de generación de infraestructura, que sabemos que es necesario, no, en ningún momento estamos diciendo no lo hagan, sino cuando lo hagan hay que tener unas condiciones particulares, hay que generar pasos de fauna que las especies lo utilicen de manera correcta para que evitemos esto. Y no solo son los osos, o sea, sabemos que las carreteras funcionan como en ecología le llamamos trampas ecológicas. Atraen especies, atraen individuos, y lo que hacen es que pues, se van a morir. Estamos hablando desde los insectos, desde reptiles, serpientes, tortugas, iguanas, ranas, o sea, todo. Aquí no solo, o sea, obviamente, esa es la importancia de trabajar con una especie sombrilla también, que es considerada, el oso andino es una especie sombrilla. Al trabajar con él, tú no solo estás trabajando. If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Con esta especie, sino con los ecosistemas donde habita, con las especies con las que habita. Entonces, pues, estás haciendo como, estás pegándole al chorizo, por decirle de alguna manera. Entonces, estás trabajando con una especie, pero estás impactando un montón de otras entidades biológicas con la que la especie interactúa, ecosistemas y otras especies de fauna y de flora. Claro. Es el oso andino, el protagonista hoy, con Iván Mauricio Vela, biólogo de La Buena Noticia. Aumenta su población allí en el occidente de Colombia, aquí en Planeta Caracol. Estás en Planeta Caracol. Seguimos adelante en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Y bueno, Mauricio, no quiero desaprovechar la oportunidad de socializar esos conceptos, esos criterios, porque tú mencionas el oso andino, el oso de anteojos, es una especie sombrilla. Y para muchos, pues, ok, sí, especie sombrilla. Es como una especie que está arriba y de allí hay otras más en su entorno y esto interactúa con ese bosque altoandino o páramo, lo que significa que estaría en buena condición de salud ese ecosistema, ese bosquecito que muchos llaman, bueno, matorral o rastrojo, qué sé yo. Hablar de especie sombrilla y socializarlo también con las comunidades, es decirles, hey, mira que al lado de tu finca, al lado de tu espacio, en estas zonas agrícolas o de ganadería o de cultivos, tienes un bosque en muy buenas condiciones de salud, lo que es muy bueno para ti también. Exactamente, es que ahí es muy importante tener eso en cuenta, Fidel, lo que tú dices, trabajar con especies sombrilla y sobre todo hacerle entender a las comunidades rurales y a las comunidades humanas en general, que el tener un bosque o un área en buen estado de conservación se traduce en tu bienestar. O sea, nosotros como especie humana, como humanos, sobrevivimos. ¿Por qué? Porque los ecosistemas nos dan unos servicios. Entonces, es decirle a una persona, no tumbes ese bosque en la montaña. ¿Por qué? Porque ese bosque está manteniendo la tierra compacta y evita que la montaña se te venga encima. Eso es un servicio ecosistémico. Así son. Ese bosque tiene un nacimiento de agua y esa agua tú la estás utilizando para tomar, para cocinar, para hacer tus diferentes actividades. Se traduce en servicios ecosistémicos. O ese bosque lo que hace es producir y purificar aire, y es el aire que tú respiras. Es algo, sobre todo en las zonas rurales, que los campesinos no tienen tan claro, que nosotros, por ejemplo, en las ciudades que vivimos con el smog de los
carros y demás, y que cuando vamos al campo decimos, no, ¿qué es esta locura? ¿Qué es esta maravilla? Y es algo que no lo tenemos en cuenta. ¿Y por qué pasa eso? Porque tenemos áreas naturales en buen estado de conservación que nos prestan unos servicios ecosistémicos y que con esos servicios ecosistémicos sobrevivimos como especie. Nos permiten que los suelos sean fértiles para poder cultivar, para poder sembrar, para poder hacer lo que hacemos nosotros. Entonces nos generan unos beneficios con los cuales nosotros vivimos y que nos permiten estar más tranquilos, nos permiten descansar y como decimos todos los citadinos, desconectarnos, ir a ver un ave, ir a ver una planta, caminar, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante eso y por eso es importante mantener los ecosistemas en buen estado de conservación. Por eso es importante mantener especies sombrilla que te permiten evaluar cuál es el estado de esos ecosistemas. Claro, y allí entonces también, es algo que trabajamos fuertemente con ellos. Sí, y también esos bosques en buena condición de salud con especies sombrilla, pues permite tener aves, polinizadores, reptiles que controlan especies que pueden dañar tu familia, tus cultivos. Y eso, Iván, nos permite indicar que no nos olvidemos que estamos relacionados con la naturaleza. Sí, o sea, es que no podemos, debemos quitarnos esa idea de que nosotros estamos por fuera de los ecosistemas como especie humana. Nosotros hacemos parte de ellos y pues desafortunadamente en nuestra época estamos viviendo un proceso que ha sido caracterizado como una sexta extinción masiva, que ha sido causada ¿por qué? Por los humanos. Antes eran los meteoritos que caían y destruyeron los dinosaurios, destruyeron muchas cosas. Ahora sabemos que este proceso de extinción que está ocurriendo actualmente en nuestro tiempo lo estamos causando nosotros, los humanos. Entonces debemos buscar maneras de reversar eso. De poder salvar esa biodiversidad que es tan importante y es algo que siempre le digo a todo el mundo. O sea, uno de los tesoros más grandes de nuestro país es la biodiversidad y tenemos que cuidarla. Y al cuidar esa biodiversidad vamos a mantener todo eso que tú estás diciendo, vamos a mantener unas dinámicas ecosistémicas de dispersión de semillas, de polinización, de control de poblaciones que hacen las diferentes especies. Entonces es algo primordial que debemos tener en cuenta. Claro, y allí, como siempre, principales actores, quienes habitan el campo, trabajan el campo. Nosotros también podemos ser actores de forma activa para este proceso de conservación. Muy bien, Iván Mauricio, retomando, y muchas gracias por estas dos últimas explicaciones porque creo son valiosas para todos, digo yo, jóvenes de 5 años a 95 años, porque todos tenemos algún tipo de responsabilidad. Retomando el tema del oso, en alguna oportunidad en el páramo de Chingaza tuve la ocasión de acompañar la búsqueda de un oso y descubrir las oseras, donde se sientan a comer, que dejan ahí las penquitas, donde hacen sus necesidades, donde duermen, ya lo había mencionado, las oseras. Entonces, lo bonito de descubrir esta especie es entender sus hábitos. Si es una osa con su osesno o sus 2 osesnos, oye, no te acerques, déjala tranquila. Hay algunos osos que son recuriosos y cuando lo ven a uno de lejos, pues paran, miran, como que te saludan y chao, se van. Es bonito volver al contacto con la naturaleza y también es interesante conocer, comillas, esa etología, esa conducta, esa personalidad de los osos. ¿Para qué? Para no satanizarlos como monstruos, ¿no? Que era lo que nos enseñaron desde niños en los cuentos o en las películas, que una boa es un monstruo, que un oso es un monstruo. No son monstruos, son especies maravillosas que nos acompañan. De acuerdo, Fidel, y es un ejercicio muy bonito que también hay que tener muy en cuenta, o sea... tú ves a un oso andino y pues lo ves como una especie bonita, eso es como un peluche y cuando tienes oportunidad de ver un osesno, lo primero que quieres hacer es alzarlo y darle besos y abrazarlo, pero no lo debes hacer. No. Hay que tener en cuenta una cosa, un oso sigue siendo un oso, es un animal de mínimo 70 kilos que tiene unas garras que... If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye.
Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Son de más o menos de 10 a 15 centímetros. Y afortunadamente, y esto nunca, por lo menos en mi conocimiento en Colombia, nunca ha habido un ataque de oso a personas. Que yo conozca, que yo tenga registros o que me hayan dicho ese bicho se me comió, se comió a alguien, no. O le dio una cachetada a alguien, no. Exactamente, o le dio un cariñito, como dicen por ahí a alguien, no ha ocurrido. Pero siguen siendo animales silvestres, siguen siendo carnívoros. Los osos son unos de los mamíferos más grandes de nuestro país. O sea, yo que tuve la oportunidad, hicimos el ejercicio, como tú decías, en el Parque Nacional Natural Chingaza, de capturar un animal para ponerle un collar, y tuvimos que hacer un ejercicio con médicos veterinarios, con el personal del parque, para poder inmovilizar los animales, porque un animal de esos, tú le ves una garra y ahí sí se ve el poder de un animal de estos. Entonces siempre que veas un animal de estos, debes tener mínimo de 50 a 100 metros de distancia. Un animal de estos, tú no sabes potencialmente qué me ha ocurrido a mí, que he venido trabajando con carnívoros. Tú ves un oso y el oso se va corriendo. Claro. O sea, y mantiene la mayor distancia que puede de ti. Pero tú no sabes cómo va a reaccionar un animal. Y lo que tú decías, si es una mamá con cría, se vuelven mucho más agresivas. Entonces tú lo primero que debes hacer es mantener tu distancia, porque son animales silvestres que pueden hacer daño. Sin nada de que buscar, no lo han hecho y esperamos que nunca lo hagan. No buscar una selfie, pero puede ocurrir. Porque mucha gente, es más, y eso es un llamado de atención para nosotros, en esos recorridos de avistamiento, de ecoturismo, se ve el oso y entonces me acerco y el teléfono, no, al oso realmente no le va a interesar la selfie. Listo, tómale la foto, mantén la distancia y descubre esa grandeza de la especie. Óyeme, Iván, el oso andino endémico de la región, en Norteamérica pues tienen este oso pardo grandísimo, que sí tiene registros de ataque a la gente. En Oriente el oso panda, bueno, el oso polar, ellos son diferentes, ¿cierto? Y sus conductas también. Exactamente, o sea, tenemos en total 8 especies de osos a nivel mundial, en donde pues en Norteamérica tenemos los osos cafés y los osos negros americanos. En parte de Europa pues tenemos al oso pardo también, al oso café, tenemos a los osos polares, tenemos en Asia tenemos todos los osos, lo que es el oso del sol, el oso malayo, el oso negro asiático, los osos besudos. Entonces, pues es una gran pues es la familia de los úrsidos a nivel mundial, y aquí en Sudamérica pues tenemos el oso andino. Y el oso andino, pues cada especie tiene sus comportamientos particulares. Lo que tú decías, en Norteamérica hay muchos ataques de osos negros y de osos cafés, porque pues un oso café puede llegar a pesar 300, 400 kilos. Son unos animales inmensos. Como un toro. Pero, por ejemplo, en India, el oso besudo, el oso perezoso, como le dicen allá, es uno de los osos más agresivos y es uno de los osos que mayor cantidad de registros de ataque tiene a comunidades humanas. Son osos muy territoriales, son osos muy peligrosos. Había hace un par de meses o casi ya años un video de una osa peleando con un tigre, y son animales completamente, o sea, agresivísimos, súper agresivos. Entonces cada especie tiene sus comportamientos particulares. Tú sabes que o sea, es lo mismo lo que tú decías, debemos ser buenos turistas, debemos hacer un turismo responsable. Yo no me voy a tomar una selfie con un oso polar detrás mío, porque seguramente no va a salir bien. Pero hay que respetar la fauna silvestre, y nosotros mismos tenemos que tener en cuenta eso. Es responsabilidad nuestra. Los osos no racionan, no tienen esa racionalidad que nosotros tenemos, y ellos responden a los impulsos. Entonces son animales silvestres, entonces no le puedes decir a un oso quédate quieto, espérate y te tomo una selfie. No, así no funciona. Y muy bien, muy valioso también entender esa familia, la gran familia de los osos en el planeta. Iván Mauricio,
Cuando ustedes trabajan en esa labor, en esa investigación que les permitió allí en la Cordillera Occidental, en buena hora, indicar que aumenta la ocupación, que se mantiene un trabajo súper productivo con comunidades para que haya una armonía en la interacción oso y gente. Esa labor, en lo personal, cuando hacen esos trabajos de campo, cuando llegan a un avistamiento o están en contacto con un oso, y tú como biólogo, bueno, como científico, por supuesto, pero como persona, ¿qué sientes? ¿Qué puedes compartirle a los oyentes? Porque no es habitual, y cuando yo tuve la oportunidad de ver un oso y me cambió la vida. O sea, Sí. sentí que me cambió la vida en todo, por la sensibilidad que esto genera. Para ti, ¿qué sensibilidad, qué anécdota nos puedes compartir en esa materia? No, pues, ¿qué te digo yo, Fidel? Yo, pues, cuando comencé a trabajar, cuando estaba estudiando en la universidad, comencé a trabajar con murciélagos. Entonces, pues, cuando tú trabajas con murciélagos, sí puedes manipular el animal, porque, pues, por la abundancia que tienen, por la facilidad que hay de captura de un murciélago, pues, tú primero que todo lo que haces es ponerte muy contento, porque puedes Claro. verlo, puedes sentirlo, puedes trabajar con él, puedes medirlo, le ves los dientes, le ves un montón de cosas. Sí. Cuando comencé a trabajar con carnívoros en general, yo comencé trabajando con gatos, he trabajado con jaguares, he trabajado con pumas, he trabajado con una variedad de carnívoros. Lo que tú comienzas a ver es que trabajas con un fantasma. O sea, es eso. Tú nunca los ves, tú sientes que estás trabajando con algo, pero nunca lo ves, y muy seguramente, pues, el animal siempre te ve a ti, pero tú nunca lo ves. Son animales increíblemente ágiles. Entonces, cuando tienes la oportunidad de ver uno, como que dices, o sea, se te quita un peso de encima y dice, en realidad sí estoy trabajando con él. Además, ver un animal de estos es hermoso. O sea, Sí. un ocelote, ver un oso, ver un jaguar, ver un puma en vida silvestre, es casi único. O sea, Sí. poca gente lo puede hacer. Sí, Y sí. cuando los puedes tener cerca, lo que te digo, mi experiencia, cuando pudimos capturar uno, que pude tocarlo, que pude Exacto. coger una pata y medirla, que le La sacamos huella, sangre para todo. mirar cómo está, las huellas, es algo, lo que tú dices, te cambia completamente, porque pues ya le pones cara a lo que Al estás fantasma. haciendo. Exactamente, y sabes que estás haciendo algo bien, porque pues entre menos los veas, mejor para ti, porque los bichos son elusivos, no les gusta que estés cerca. Entonces es algo muy bonito, y además que son especies, son animales completamente increíbles. Tú ves un oso y tú te imaginas un animal harapiento porque tienen una mata de pelo Y no. increíble, y cuando lo ves de cerca parece que se echara Pantene todos los días el animal, que se echara bálsamo, porque tiene el pelo brillante, tiene el pelo desenredado, o sea, es una cosa increíble. Claro. Entonces es muy bonito, es una experiencia que es difícil de describir, porque pues, no la sientes hasta que no la vives, hasta que no estás cerca de un animal de esos, que se pare en dos patas y se quede mirándote. ¿Qué significa eso? Él lo que está haciendo, los osos no ven muy bien, entonces está oliendo el alrededor, los alrededores, porque tienen un excelente Olfato. sentido del olfato. Entonces ellos lo que hacen es oler, A se ver qué paran hay en por dos ahí. patas para oler el alrededores. Y es como si te estuvieran mirando, te están sintiendo. Y cuando tú los ves, pues tú también lo puedes ver, lo puedes sentir, y ves esa imponencia que tiene un animal de este, que la fortaleza, la fuerza, la agilidad. Tú dices, no, esos son animales torpes. Un oso andino corriendo te deja botado en una montaña en 2 minutos. Sin problema. Y suben con una seguridad, a pesar del peso, increíble. No, pues qué bonito, en serio, Iván Mauricio. Esa otra faceta, ¿no?, del científico, del investigador, con una especie que en lo personal yo creo debemos potenciarla cada vez más, porque el oso andino es nuestro, significa mucho. Académicamente, para formar nuevas generaciones, es un emblema, están trabajando, y por eso me llamó tanto la atención ese trabajo que realizaron en la Cordillera Occidental, y la muy buena noticia de que aumenta la ocupación del oso andino. ¿Qué recomendación final, qué conclusión nos puedes compartir, Iván Mauricio, de toda esta experiencia, ese trabajo que comenzaron en 2016 y que, bueno, ahora nos están compartiendo?
No, pues que es muy bonito poder participar porque no es un gran equipo de trabajo que está detrás de todo esto. Aquí hay lo que tú decías al principio, nuestro objetivo principal son los campesinos, son los que comienzan a absorber nuestros conocimientos y nosotros el de ellos. Es un ejercicio muy bonito y es un éxito en temas de cómo generar un plan de manejo de una especie, porque somos muchas instituciones que a lo largo del tiempo hemos podido continuar el proceso y nos ha permitido esto, nos ha permitido evaluar, que es de los pocos ejercicios que han podido hacer esto en el país, porque no hay suficiente tiempo, porque no hay suficientes fondos, etcétera, etcétera. Entonces, hemos podido mantener esta alianza a lo largo del tiempo y nos ha permitido saber qué estamos haciendo bien, saber qué tenemos que mejorar, porque pues no todo es perfecto, no todo lo hacemos bien. También es una autoevaluación constante de los ejercicios que hacemos como alianza. Estamos tratando bien a las personas, estamos dirigiéndonos bien estamos expresando bien el conocimiento que estamos generando. Entonces es muy importante eso. O sea, considero que es un ejercicio que de los pocos que ha podido generar este tipo de comparaciones temporales en una ventana temporal de más de un año. Entonces, pues buenísimo. Claro. ¿Qué otra cosa? Es muy bonito poder participar y poder ayudar a la gente. O sea, esto es, además de conservación, es mejorar la calidad de vida de las personas en la ruralidad de nuestro país, que muchas veces es tan olvidada y la vemos tan lejos desde las ciudades, cuando en realidad no es así. Entonces, los invito a toda la audiencia que busquen en redes sociales. Uno de los otros ejercicios que estamos realizando y los resultados bonitos es el Café Oso Andino. Y es una comunidad de productores cafeteros en el norte del Valle del Cauca que trabajan conservando el oso, se asociaron y ahora producen su propio café, y es el Café Oso Andino. Así lo pueden buscar en redes sociales, en Instagram y en Facebook. Café Oso Andino. Y ahí pueden hablar directamente con los campesinos. Aquí no hay intermediación de nada y los campesinos venden su café con unas sobretasas particulares porque tienen un café de altísima calidad y tienen una sobretasa porque están conservando ese hábitat de oso y están manteniendo osos dentro de sus predios. Y ellos mismos se organizaron, decidieron organizarse, decidieron asociarse y están tratando de generar esos nuevos emprendimientos. Nosotros desde la Alianza Conservamos la Vida los estamos apoyando en diferentes temas, pero pues ellos son los que tienen la iniciativa. Y ojalá pudiéramos poder replicar ese ejercicio en muchos otros lugares que queremos replicarlo, pero pues invito a la audiencia a buscarlos, Café Oso Andino, @Café Oso Andino en Facebook y en Instagram, para que les escriban directamente a ellos, les compren su café y cuando lo prueben, si algo me llaman a regañarme si no les gusta el café, pero estoy seguro que les va a encantar. A mí me fascina el café de Oso Andino y soy orgulloso promocionándolo porque son los mismos campesinos los que dijeron yo quiero hacer esto. Y lo están haciendo muy bien. Y es un resultado final de un ejercicio de conservación. Entonces los invito mucho a eso y ayudar a los campesinos. Lo que tú decías ahorita, está en nosotros mismos que las comunidades campesinas estén mejor. Entonces, a través de la compra directa a las comunidades campesinas de las frutas, de las verduras, del queso, de lo que quieran, eso es una ayuda inmensa para una comunidad campesina. Entonces los invito a toda la audiencia a que sigamos apoyando a ese campesinado colombiano que necesita tanto de nuestra ayuda. Y obviamente también que sigamos conservando el oso, que sigamos protegiendo nuestros páramos, que son los que nos dan el agua, nos dan muchas cosas, y que comencemos a conocer mejor nuestra diversidad. No protegemos lo que no conocemos, entonces es importantísimo conocer nuestra biodiversidad nativa, los osos, las aves, las ranas, las serpientes, los insectos, las plantas, todo eso es supremamente importante, y al utilizar al oso como una especie sombrilla, estamos conservando todo eso. Sin duda. Y nos sumamos, como te decía, a ello Iván Mauricio Vela, biólogo líder de grandes mamíferos de WCS Colombia. Gran trabajo con esta especie, el oso andino. Y ojo, Iván, porque ese plan de manejo de especies, en este caso la del oso andino, perfectamente lo pueden implementar en otras regiones y se aporta para ese objetivo global de preservarlas a todas y de que las conozcamos, por supuesto, a todas las especies. Oye, Iván, gracias por estar aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol.
Muchísimas gracias, Fidel. Muy, muy contento de poder participar en este espacio y de que podamos comunicar esto, comunicarnos la ciencia que estamos haciendo en nuestro país, esa llamada ciencia criolla que sale de acá, que es de muy alta calidad y que esperamos que sigamos produciendo este tipo de conocimiento en todas las especies de nuestro país. Siempre valorando esa ciencia criolla, que no se quede en anaqueles, que llegue al público y que llegue a la región. Mauricio, de verdad, gracias por estar acá, los micrófonos siempre abiertos para cuando haya novedades en torno a esa labor que tú realizas con grandes mamíferos, en este caso con el oso andino. Así vivimos y hablamos en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Haces parte de Planeta Caracol.